No he leído la sentencia, creo que el Supremo en todo caso juzga un hecho y me gustaría conocer cuál es la denuncia y poder conocer ese hecho en particular. En todo caso, creo que la legislación española y el Supremo debería de ceñirse a ella de manera clara y nítida. Sitúa que aquellas empresas que han estado en el proceso COVID recibiendo recursos por parte de la Administración en todo el proceso de los ERTEs, que hay que recordar que tenían unas dotaciones económicas especialmente favorables para las empresas, no podían proceder a despidos. Pero me permitirán que lea la sentencia, que sepa de qué hablamos, si se puso bien la demanda y a partir de ahí hablaremos, pero en todo caso lo que es evidente es que hay una legislación excepcional que corresponde a los ERTEs, con unas condiciones excepcionales para las empresas que no pagaban la parte que tenían que pagar de la seguridad social, que tenían otro tipo de ayudas y, en consecuencia, a mí me parece que el Supremo no puede decir que no es razonable que el Estado pida que se garanticen los puestos de trabajo.